Aquí lo que queremos es que haya unos servicios dignos y profesionales para que los ciudadanos y la ciudadanía tenga un servicio acorde a lo que emana de una ley que tenemos aquí en vigor en Aragón, que es la Ley 1/2013, que precisamente lo que decía era que tenía que haber 5 bomberos en un parque principal y no se está incumpliendo en la mayoría de los casos en la autonomía aragonesa. El gobierno autonómico, que tiene una responsabilidad a la hora de gobernar y a la hora de hacer cumplir la ley, y en las Cortes Generales, que son los que en la actualidad tienen la posibilidad de mejorar esa ley, puesto que haya abierto un periodo de enmiendas y tenemos la posibilidad de que esta ley vaya a mejor, siempre y cuando, hemos insistido, que haya una dotación presupuestaria, porque esta ley sin dotación presupuestaria es inviable y no podemos seguir avanzando. Pongamos un ejemplo, en el Parque de Calamocha hay días que hay un solo bombero, cuando la ley marca 5 en parque principal, no se cumple. Por lo tanto, ya no se trata, como has dicho al principio, de unos salarios dignos, sino de cumplir la ley. Si necesitamos 5 bomberos para darle un servicio óptimo a la ciudadanía, necesariamente eso es empleo público que se tendrá que armonizar de qué manera, paulatinamente, con unos planes y unas hojas de ruta a seguir, se vayan cubriendo esas expectativas. Esta ley, que nació sin ninguna voluntad de llevarse a cabo, al carecer de memoria económica que la respaldara, ha sido gestionada por 2 gobiernos de distinto color político, siendo incapaces ambos de conseguir ni uno solo de los objetivos planteados. La realidad, a día de hoy, es que en función del territorio de Aragón donde residas, la posibilidad de atención en caso de siniestro es absolutamente desigual.